Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a las diferentes conexiones de todos los suscriptores de Compliance Sin Fronteras que nos acompañan. Tengo el inmenso honor de estar acompañada por Leo Piccioli. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Hola Jimena, un gusto estar hablando contigo. Bueno, muchísimas gracias. Hacía tiempo que quería tener este podcast contigo, quería conocerte, hablar con vos, así que muchísimas gracias por esta conexión. Un placer. Leo es licenciado en Economía cum laude en la Universidad de Buenos Aires, es emprendedor, empezó su carrera en una empresa familiar que ayudó a vender a una corporación, luego se unió a la empresa Officinet, proyecto emprendedor que luego de liderar en Argentina se expandió a Brasil. En 2004 ayudó a vender Officinet a Staples y hasta el 2017 estuvo a cargo de Latinoamérica para esta corporación. Líder mundial en productos para empresas como vicepresidente de Latinoamérica y lideró más de 500 personas durante 18 años, en Brasil y en Argentina. Disruptivo y obsesivo por la transparencia, desarrolla permanentemente alternativas de comunicación y discusión dentro y fuera de la empresa. Ha realizado presentaciones de management disruptivo en inglés, portugués y español en Estados Unidos, Brasil, Países Bajos y Argentina, con audiencia de hasta 7.000 personas, y fue ganador del Premio al Directivo del Año ADE 2016 como reconocimiento a su gestión basada en valores y los resultados obtenidos. Ha publicado artículos y entrevistas en El Cronista, La Nación, Forbes, Perfil, Apertura, entre otros, y es columnista en Radio Continental y Network en Media Online Radio Miami. Bienvenido, Leo. Muchísimas gracias. Gracias por toda la descripción. Me voy poniendo colorado un poquito a medida que vas nombrando las cosas, que soy un poco más tímido de lo que la gente cree. Pero aquí Bueno, estoy. Gracias por la invitación. lo más importante es que estés orgulloso porque la verdad es que eres referente no solamente para un montón de personas, sino muchísimas corporaciones te siguen, ¿no? Y en tu bagaje directivo se cuenta la dirección de Staples, gran proveedor de materiales de oficina de capital americano para toda Latinoamérica durante más de 18 años, iniciándose tu labor desde el 2004, época de los primeros albores del e-commerce y la primera Internet 1.0, ¿no? ¿Qué grandes cambios y tendencias has visto suceder en materia de cumplimiento normativo o famoso compliance o integridad en Argentina? Y también en temas de transparencia en el transcurso de los años en el comercio electrónico. Es una pregunta interesante para desarrollar porque, a ver, nosotros empezamos como emprendedores con la idea de vender la compañía ya desde el día cero. Entonces, siempre tratamos de hacer todo de tal manera que una compañía que nos quisiera comprar no tuviera ninguna duda sobre la transparencia e integridad de los líderes o de la organización en sí. Entonces, fuimos auditados bueno, cuando empezamos había Big Five, después hubo Big Four, pero fuimos auditados por una Big Four. De hecho, fuimos auditados en algún momento por las 4 Big Four, rotativamente casi, pero siempre fuimos auditados, siempre ante la duda. Una frase que teníamos interna era, a ver, nuestro target era venderle a una corporación norteamericana y Staples era una de las 3 que podrían comprarnos. Entonces, cuando teníamos una duda de estas que nos decimos así en argentino, che, ¿qué hacemos con esto? La respuesta siempre pasaba por ¿qué haría Staples? Entonces nos preguntábamos qué haría una corporación norteamericana en esta situación. Y eso nos llevó a construir un equipo, un set de procesos, un negocio orientado al cliente súper digerible, ¿no? Para eventualmente fue Staples finalmente, pero para una corporación norteamericana. Entonces al principio tuvimos como desde adentro, como desde el corazón, quisimos hacerlo transparente y con integridad. Difícil, ¿no? O sea, en Argentina es mucho. A ver, yo estoy convencido de que todo lo que tenga que ver con compliance e integridad es como la eterna lucha no entre el bien y el mal, sino entre el corto y el largo plazo. Ser íntegro vale la pena en el largo plazo, pero en el corto plazo duele, es difícil, es no ganar a ese cliente al que podríamos haber sobornado para ganarlo, es tener que pagar esa multa porque nos equivocamos en algo cuando podríamos haber sobornado a la gente en positivo para no pagarla, es miles de cosas que podríamos haber hecho para nuestro bienestar de corto plazo, pero que hubieran dañado nuestro largo plazo. Entonces, en esa época surgía como del corazón, ¿no? Fuimos creciendo, tuvimos varias instancias, digamos, de capital en donde hubo due diligence
Pero probablemente lo más fuerte fue finalmente la venta a Staples, en donde tuvimos como el mega master ultra due diligence de la historia para mí, en donde nos preguntaron hasta cosas de... Una pregunta que me acuerdo perfectamente era, ¿en el subsuelo de su edificio tienen tanques de nafta de combustible? Porque había una regulación de environmental, de medio ambiente, que hablaba de eso y la verdad que jamás se nos hubiera ocurrido ni siquiera saberlo, era un edificio viejo, tuvimos que ir a averiguar si había tanques de combustible en algún lado del edificio, pero fue hasta el hueso y fue como una prueba de fuego en donde dijimos, a ver si todo esto que hicimos, eso fue en el 2004, empezamos en el 97, si estos 7 años realmente fuimos, o sea, walk the talk, realmente fuimos tan íntegros como pensamos. Eh, en el camino, algo interesante es que eh, cayó Enron y Arthur Andersen y todo eso, salió Sarbanes-Oxley y de repente todas las corporaciones norteamericanas se hicieron mucho más eh, exigentes con la integridad de sus partners, targets acquisitions, proveedores, quien sea, se hicieron mucho más exigentes. Entonces, en ese momento también tuvimos que aprender mucho, de hecho, el hecho de que yo hoy, no sé, casi emprendedor independiente que me dedico a escribir y dar conferencias, sé sobre Sarbanes-Oxley, SOX y FCPA, etcétera, es prueba de eso, es porque de alguna manera hubo un cimbronazo muy fuerte en la historia desde mi punto de vista como emprendedor. Veníamos diciendo tenemos que ser íntegros y de repente teníamos que ser mucho más íntegros de lo que éramos. En el 2004 entonces pasamos ese due diligence, fue atroz, fue porque aparte había que hacerlo prácticamente en secreto para cuidar a la gente de la compañía, porque si había algún problema o algo que hacía que la operación no se dé, no podíamos jugar, digamos, con las emociones de nos venden, nos compran, no nos compran, ¿qué va a pasar? Entonces fue realmente un desafío en Argentina y en Brasil y también aprendí muchísimo yo no soy abogado, pero aprendí muchísimo del trabajo del abogado, ¿no? De esto, de cómo el abogado, parte del trabajo es pensar en todo y dependiendo de si es, de qué lado de la mesa está, eh, cuál va a ser su actitud y es parte, no es un consultor que te dice si la ley está bien o no, sino que es parte de la estrategia de encontrar la forma de que esto pueda suceder. Fue súper interesante el proceso y después vino una época totalmente distinta que ya adquirido, yo tuve que optar si me quedaba o no en la compañía y elegí quedarme, hice esta carrera corporativa y empecé a recibir esos mails diciendo, tienes 10 minutos para hacer esta capacitación de 30 minutos eh, de FCPA o de Ethics and Compliance o de lo que sea, y que espero que haya cambiado eso en el mundo, porque en ese momento lo que recibía eran cosas, yo me ponía en el lugar de mi equipo y decía, la pucha, van a odiar todo esto, no, porque no, eran como cursos hechos en una plataforma, no sé, era Cornerstone, en una plataforma, pero no pensados, no era la plataforma el problema era que no estaban pensados en el humano que estaba del otro lado. Eran muy orientados a cumplir la ley Yankee FCPA, en ese caso, pero desde el punto de vista de quien está en Estados Unidos sabe cómo son las cosas allá, como que en la periferia, en los países, no sé cómo será en España, pero en Argentina era algo absurdo las preguntas que hacían. Y tuvimos que lidiar con eso, tuvimos que, entre comillas, traducir eso, o sea, darle contexto, explicar un mensaje para mí es súper importante, que es, si vos sos parte de una corporación que tiene mucho capital, muchas posibilidades de hacer cosas, eh, parte del precio de tener esas posibilidades es cumplir con esas normas, no solamente con FCPA, porque todo el mundo se autoconsidera ético de alguna manera, sino también con el curso sobre FCPA o el curso de Ethics and Compliance, o participar de esa charla o entender las políticas de Speak Up o lo que sea. Y es parte del precio, es parte del paquete de todas las posibilidades que te da la corporación. Entonces,
cuando explicamos eso, dijimos, bueno, ok, vamos a hacerlo, pero en algunos momentos fue un choque tremendo, ¿no? Eh, Sí, 100%. Me acuerdo muy bien un jefe que tuve, Joe, que, bueno, es una frase que muchos deben haber escuchado de jefes norteamericanos, que es esto, antes de hacer algo, pensá cómo se sentiría tu abuelita si lo ve en la tapa del New York Times. Y esa era la frase, a ver, eso es como pre-compliance, ¿no? Eso es, ok, es la regla para hacer las cosas bien. Siempre que tu abuelita no sea una mafiosa de Al Capone, ¿no? Porque si no, no, mi abuelita estaría orgullosa de todo toda la gente que asesiné. Pero a ver, lo que yo veo en eso, esta persona que me lo decía, es el líder que más admiraba en esa organización. Y era interesante porque él llevaba todo lo que sea ética a, al liderazgo en este conflicto entre el corto y el largo plazo. Es los atajos, en general, las soluciones fáciles, en general, son las que tenemos que mirar 2 o 3 veces. O sea, cuando viene un vendedor y nos dice, tengo esta oportunidad increíble, ¿nos salvamos el año? Para, el dinero se hace trabajando. Si nos salvamos el año, a ver, ¿qué está pasando? Y es horrible desde un punto de vista humano, porque el vendedor tal vez está viniendo con ese nos salvamos el año, con una actitud totalmente honesta y transparente, pero verdaderamente si hay algo tan raro como un deal que nos salva el año, hay que mirarlo 80, y al revés también. Acabo de conseguir un producto terriblemente barato y no sé, tenemos que ver si cumple con las normas de Naciones Unidas de trabajo infantil. Y tenemos que chequearlo. Y la verdad que sí, es parte del precio, es nuestra reputación, es la marca que estamos construyendo. Entonces, el desafío que yo veo ahí o sea, como que primero hubo un laissez-faire. Es cada uno que haga lo que quiera, cada empresa, cada organización, cada líder, eh, hoping for the best, que ojalá pase todo bien. Hubo muchas crisis, puntualmente Enron fue como la gota que rebasó el vaso y dijimos, ok, no, laissez-faire no sirve, vamos a una especie de estado policíaco, eh, necesitamos poner en todos los boards alguien que sea externo, necesitamos capacitar, necesitamos tone at the top, speak up, miles de políticas, y era como algo de tenemos que cumplir con esto. Y ahora viene una nueva etapa en donde lo que empezamos a entender es nos conviene cumplir con esto. Esto que te decía de parte del precio de tener acceso a los recursos de una corporación es hacerlo transparentemente, pero también parte de esto es eh, entender que estamos a ver, la expectativa de vida es cada vez más larga. La ciencia nos permite mirar cada vez más allá de los 76 años que eran hace 2 años la expectativa de vida en el mundo. Eso quiere decir que tenemos cada vez más tiempo por delante como humanos. Y dado que tenemos cada vez más tiempo, tenemos que pensar cada vez más en el largo plazo. La paradoja de todo esto es que la misma tecnología que extiende esa vida nos mete presión y nos pone notificaciones de Instagram o publicidades de mira qué hermosa el avión privado que tiene tal persona, y de repente, a ver, era mentira que lo tenía, pero nosotros nos creemos esa publicidad y de repente queremos un avión privado y entonces queremos tomar atajos para conseguir ese avión privado. Entonces, por eso digo que es un conflicto entre corto y largo plazo. Creo que parte del trabajo tanto el compliance officer
interno, full time, empleado de una organización, como otras organizaciones que la verdad no tienen una función interna y tal vez tampoco externa, tal vez afuera tienen un abogado que es ni siquiera se autollama Trusted Advisor, sino es una persona que asesora, pero parte del trabajo para mí es poner sobre la mesa el menú de opciones y dejar bien claro que no hay nada gratis, que un atajo tiene, a ver, algo que en el corto plazo está buenísimo, va a tener un precio en el largo plazo. Es ese cigarrillo. Ese cigarrillo te va a quitar 7 minutos de vida al final de tu vida. Ahora te va a dar placer, pero vale esos 7 minutos y tal vez lo pensás distinto. Pero fíjate que es la misma paradoja, ¿no? Lo que necesitamos es disciplina. Y disciplina básicamente es eso, es posponer placer presente por placer futuro. Entonces lo que yo veo ahí es que la función de compliance todavía no llegó a donde debería estar. Probablemente nunca llegue, porque tiene que humanizarse cada vez más. Pero yo siempre hago chistes, ahí te pido disculpas por anticipado, hago chistes con los abogados, que digo que los abogados no son humanos, que el abogado del diablo, todos pensamos que el malo es el diablo, pero en verdad el malo es el abogado. Hago esos chistes, pero en realidad, porque lo que estoy tratando de hacer es meter, y la verdad que es una exageración lo que hago, pero meter toda la empatía que puedo en la profesión de la gente de ética y compliance. Porque tuvimos gente de ética en la organización terriblemente empática. Y fue maravilloso. Fue algo en donde no era la persona que ponía los palos en la rueda, que es lo que también sentí en otros momentos, sino que era la persona que quería que las cosas pasen, que quería que sucedan, que estaba alineada con los objetivos de largo plazo de la organización. Pero nos ayudaba a que sucedan bien. Entonces es como esa sutileza, ¿no? Que es dejar claro que estamos en el mismo equipo. La persona de compliance no es el policía que tiene que evitar que cometamos delitos, porque me han dicho eso. No, yo estoy acá para que vos no hagas nada que esté mal. No, todos en la organización tenemos la misma misión, ganar el campeonato, sea cual sea el campeonato. El arquero, el delantero, el director técnico, el que lleva el bidón de agua, todos quieren ganar el campeonato. Ocupamos funciones de acuerdo a la estrategia para que las cosas salgan bien. Vos vas a hacer compliance para ayudarnos a ganar el campeonato. Pero el objetivo, a ver, si no ganamos el campeonato no hay compañía, si no perseguimos el objetivo. Y esto lo veo, y acá déjame, te saco un poco. Ahora interrumpime cuando quieras porque a mí me gusta hablar, evidentemente. Pero eh, hay, te meto un dato más, súper interesante. Hay una compañía que admiro, es Amazon, y hace en el no en el acuerdo, en el reporte de accionistas de hace 2 años, creo, 2018, publicaron algo terriblemente interesante. Dicen, Amazon es hoy, no sé si la compañía más grande del mundo, la segunda o la tercera, es irrelevante. Eh, Dicen, cuanto más grande es una compañía, más grandes tienen que ser los riesgos que corre. Y me partió la cabeza esa idea porque lo que yo veo es todo lo opuesto. Veo compañías que cuanto más grandes son, menos riesgos quieren correr. ¿Sí? Compañías como Kodak o Blockbuster, para nombrar un par de ejemplos típicos, que dijeron, no quiero correr riesgos, me abrazo al pasado, no cambio. Entonces, lo que me dice Amazon a mí es, o sea, de hecho lo explica en el reporte, es público, lo pueden buscar porque está buenísimo, lo explica, dice, si una compañía es muy grande y corre riesgos pequeños, el impacto positivo o negativo va a ser pequeño. Pero si realmente queremos hacer un impacto positivo para nuestros accionistas, tenemos que estar dispuestos a que haya un impacto negativo para nuestros accionistas. Entonces tenemos que estar dispuestos a correr un riesgo. La magia está en correr distintos riesgos, en hacer esta teoría del portfolio, en donde no es que pones todos los huevos en una canasta, sino que haces 5 cosas distintas, 2 o 3 salen bien y compensan las que salen mal. Y te cuentan un montón de ejemplos. Amazon Web Services es un ejemplo clarito de eso. Y hubo un montón de cosas que salieron mal, pero Web Services complementó eso y hizo a la compañía que es. Entonces, lo que creo que necesitamos es incorporar en la gente de compliance no sé si es
growth mindset, un estado mental de crecimiento, o si es la ambición, o si es el foco en el campeonato, el foco en ganar. Y lo que agrega la persona de compliance es sí, pero no a cualquier costo. Punto. Pero dejar bien claro que no son máquinas de impedir, sino que son máquinas de hacer bien. Sí, efectivamente. Yo no te interrumpo porque me encanta escucharte, pero la verdad es que sí, es más, si nos ponemos a pensar, Amazon, lo que era para nosotros un simple portal de compras de material de hogar y de ocio, que empezó incluso como una librería en Estados Unidos, es un proveedor estratégico para la seguridad nacional de mascarillas, pantallas oculares, gafas de piscinas imprescindibles para los hospitales, etcétera. Es decir, que todo lo relativo a e-commerce hoy en día ha incorporado buenas prácticas y todo lo relativo al ámbito de compliance de Amazon, soy consciente porque la sede de Barcelona aquí es muy, muy fuerte y conozco algunas de las políticas de compliance, alcanza en un 70% a sus terceras partes, ¿no? Y aquí también Wow. hay una estrategia muy interesante de cómo las terceras marcas con las que se vincula, las terceras empresas o terceras partes con las que se vincula Amazon, cómo repercuten en su marca directamente, ¿no? Fíjate el impacto que puede generar. El desafío ahí es que Amazon es una empresa que está todo el tiempo, a ver, ¿cómo explicarlo? Hay ciertas cosas que están embebidas en cómo deberían funcionar las empresas que tenemos que cambiar. Una de ellas es este concepto de correr riesgos, ¿sí? Amazon está todo el tiempo desafiando, entonces Amazon es una empresa que de verdad corre muchos riesgos. Ahora, digamos, constantemente, o sea, cuando, no sé, contrató 100.000 personas por el tema del COVID, y contratar 100.000 personas es un riesgo, es una locura así no de un día para el otro, pero eh, el desafío es entender que, a ver, que no es una ciencia, el arte del liderazgo es algo totalmente nuevo. Es más, es algo que siempre va a ser nuevo, que siempre está en movimiento. No es que, a ver, siempre hago chistes de que un libro de liderazgo es casi un oxímoron, es una contradicción en sí misma, porque en el momento en que terminaste de leer el libro, el liderazgo ya cambió, ya hay algo nuevo en liderazgo. Entonces, lo que yo ahí, digamos, en la formación del compliance officer o en general del líder, yo trataría de meter, a ver, estas ideas por ejemplo, una idea para mí clave es la humildad, el concepto de que sabemos mucho menos de lo que creemos que sabemos, de que el mundo avanza todo el tiempo terriblemente rápido. Incluso le pasa al compliance officer que tal vez está convencido de que la ley o la norma o algo dice que las cosas deberían ser así, y tal vez puede hurgar y entender que no, que hay, porque muchas veces hay contradicciones, cambios, y que, mira, no es ilegal, pensé que era ilegal, o al revés, esto que pensé, me ha pasado un montón de veces. Acá en Argentina no conozco la ley, yo de vuelta no soy abogado, pero yo siempre era agresivo con el marketing, y siempre quise hacer marketing comparativo, hablar de mis competidores. Y la respuesta siempre era no se puede. Y mi enojo era que no me gusta, o sea, la respuesta no se puede, para mí no existe. Sí se puede. El costo de hacerlo es tal. O sea, la respuesta correcta era sí se puede, pero si la otra parte nos hace un juicio, puede pasar tal cosa. Y déjeme decidir a mí, como líder, cuál es lo que más conviene a la compañía a largo plazo. Pero es como entender que primero lo que no está prohibido está permitido. Punto. O sea, si querés, no o sea, incorporemos la ética, las cosas que están bien y están mal desde el punto de vista de un conjunto de valores normales, habituales, porque la ley no cubre todo, pero entender que por default el humano hace, no deja de hacer. Es como que yo lo que sentía es que las normas muchas veces como que estaban ahí para decirme no se puede. Y si solo me hubieran dicho distinto las cosas, misma norma, expresada de otra manera, diciendo
Es más, hay una frase, creo que Keynes, John Maynard Keynes, economista, dijo, puedes hacer lo que quieras, menos escapar de las consecuencias. Y mis hijos me cargan de que se la repito periódicamente. Papá, ¿puedo otra cosa? Sí, puedes hacer lo que quieras, menos escapar de las consecuencias. Pero creo que yo incorporaría eso como en la educación, en la formación de la gente de compliance, para que respondan de una manera positiva. Claro que, a ver, ¿podemos hacer una publicidad comparativa? Claro que podemos. Pero si lo hacemos, corremos estos riesgos, estos riesgos, estos riesgos. Obviamente, en algún momento alguien va a decir, ¿puedo asesinar a mi competidor? Claro que podés. Solo que si me entero que lo querés hacer, yo no solo me voy, sino que te denuncio. Corres estos riesgos. Pero es como cambiar el estilo del diálogo. Y yo creo que, a ver, creo que está pasando. Lo que yo me alejé, digamos, no tengo más un puesto formal en una corporación hace 4 años, pero sigo muy en contacto con muchas empresas y estoy viendo a las empresas mucho más proactivas, mucho más doers, que de alguna manera esa es una empresa. Una empresa es un conjunto de gente que se reúne con un objetivo que tiene que ver con un resultado, en definitiva, un resultado económico. Pero si no están buscando hacer, la empresa no existe. Es eso la empresa. Entonces, perdón, dime. No, que estoy completamente de acuerdo contigo y lo traslado directamente al proyecto o el motivo principal por el que te convoqué, ¿no? Compliance Sin Fronteras viene a romper muchos esquemas en este sentido también, porque originariamente era una obra colectiva en formato papel o ebook, como se está implementando ahora, pero creíamos que la mejor forma de implementarlo era en una comunidad, acceder a un libro a través de una comunidad en la que el autor, que son más de 150, tengan un rol activo, y por otro lado, los lectores también. El lector siempre ha tenido un rol pasivo. Nunca nos cuestionamos este rol pasivo que tenía el lector, que no pudiera interactuar con los autores o con el autor y con otros lectores que lo estaban leyendo y tal. Y a la vez ser una disciplina tan dinámica que, como tú has mencionado, al final pasa lo mismo con liderazgo. Cuando terminas de leer un libro de compliance, al final de ese libro, la disciplina ha cambiado, ¿no? Está en constante actualización, en constante cambio. Y cuando nos encontró en medio del COVID toda esta situación, la primera pregunta fue, ¿qué hacemos? ¿Aceleramos o nos plantamos aquí y nos cruzamos de brazos, ¿no? Y es un poco lo que le está pasando al liderazgo tanto en Latinoamérica como en Europa, que al final no es lo mismo en los diferentes momentos en los que se encuentra la compañía y en los diferentes entornos por los que atraviese. Pero la clave básicamente es la disruptividad, la rebeldía. Y aquí, por ejemplo, me gustaría hacer referencia a un interesante review que hizo Gabriel Swart de tu libro, donde habla de que es una excelente combinación de rebeldía inteligente, ¿no? Este nuevo estilo de liderazgo. Entonces, me parece muy interesante trasladarlo porque en líneas generales es momento de replantearse, es momento de ir a contracorriente y de preguntarnos por qué hemos estado haciendo determinadas cosas de esta manera y no podemos hacerla de otra manera, ¿no? Es decir, eso se trata, ¿no? Sí, totalmente, pero también hay una cosa ahí, a ver, yo también pasé por una etapa de, a ver cómo decirlo suavemente, de odio hacia, eso es suave, hacia el compliance officer. De una cosa de, esto hace más daño que beneficio, claramente. Y después entendí, fui madurando y fui entendiendo, y también fui como comprando un concepto distinto. Eh, es como es como natural que la primera reacción al cambio, incluso al cambio de la existencia de digamos, una organización, yo pienso algunas de estas empresas argentinas que han crecido muchísimo en los últimos tiempos, no sé, Mercado Libre, ya que hablamos de Amazon antes. Y Mercado Libre cuando empezó no tenía un compliance officer y de repente decidieron cotizar en el Nasdaq y un tiempo antes tuvieron que haber puesto a alguien de ética o de compliance y empezar a hacer el S10 y un montón de cosas para poder cumplir con las normas que les debe haber caído tan mal a mucha gente adentro que tuvieron que haberse conectado terriblemente con el objetivo final para poder hacerlo. Es decir, quiero cotizar en el Nasdaq, por lo tanto, para poder hacer eso tengo que pagar estos precios. Y repetírselo como un mantra una y otra vez. Tengo que soportar a esta persona para poder hacerlo. Creo que ahí
si tomando esta review que decías de Soy Solo, de rebeldía inteligente, creo que es entender que el mundo está lleno de grises, que no es que las cosas son extremas. O sea, esto que te parece que es terrible, probablemente no es tan terrible. Y esto que te parece que es maravilloso, probablemente no es no es tan maravilloso. Y se aplica a ese vendedor que venía con un deal increíble, se aplica a ese compliance officer que acabamos de contratar y que creemos que, de hecho, cosas graciosas que me voy acordando. Cuando iba a la sede central de la corporación, a ver, la verdad que me quedaba 3, 4 días, iba cada 2, 3 meses y no tenía mucho que hacer, o sea, tenía muchas reuniones, pero tenía un montón de tiempo libre. Entonces me quedaba charlando, digamos, indagando. Se iba de un lado para otro, todo lo que podía aprender lo aprendía y me contaban un poco. Y en un momento apareció la persona, de hecho aparecieron dos, apareció la vicepresidenta de ética junto con la directora de diversidad. Teníamos todas las figuritas en la corporación. Todo lo que había que tener lo teníamos. Vicepresidente de ética y directora de diversidad. Y aparecieron caminando las dos juntas a la par, yendo a algún lado. ¿Viste cuando te das cuenta que una persona está en dirección A, que no está charlando en el pasillo, sino que está decidida? Y la persona con la que hablaba me comenta, van a echar a alguien. Y yo, ¿pero por qué? O sea, yo venía del espíritu emprendedor en donde caminábamos por todos lados y conversábamos. No, porque cuando ellas van a la oficina de alguien es porque tienen que hablar un tema muy serio que ni siquiera los llaman a otra oficina, quieren que se vea que están yendo a la oficina, que quieren que toda la organización vea que está pasando eso. No sé si echaron a alguien o no, creo que no, pero lo interesante es el impacto en la cultura. Me quedé pensando en cómo nació eso y tal vez lo que pasó fue simplemente que 2 años antes fueron caminando a un lado y una semana después se enteraron que que alguien echó o que se fue una persona. Pero como no se explican las cosas, la deducción de la masa, del conocimiento general, fue cuando estas dos personas van a la oficina de alguien, lo echan. Entonces se genera una cosa de miedo, de policía, horrible. O sea, hay otro consejo que daría en general, es, además, como dije antes, esto de la humildad, es entender que si no llenamos el vacío de información se llena solo y se va a llenar de la peor manera posible. Si no decimos claramente qué estamos haciendo, por qué vamos o qué es lo que pasó o algo, la gente va a asumir lo peor. Y ahí, perdón, ahí te dejo. Algo que aprendí en mi recorrido, que después entendí que fue casualidad, pero que servía para eso. Yo como gerente general llamaba todos los días a una o dos personas a hablar conmigo, al azar, no al azar, con cierto criterio mío, pero inesperado. Hola Juan, ¿tenés un ratito? ¿Venís después a la tarde a hablar conmigo? Y lo que logré con eso fue generar que no tuvieran miedo de hablar conmigo. ¿Por qué? Porque si o sea, ¿qué había pasado en otras organizaciones donde trabajé? Si te llama el gerente general, es para retarte, es porque hiciste algo mal. Entonces, ahí, compliance officer, llamen a gente a la oficina todos los días. ¿Para qué? Para que vean que no está mal llamar a la gente, digamos, para disimular, para mostrarse más humanos, que no son el monstruo que está escondido. Y esa es la otra cosa interesante. El compliance officer debería estar sentado. Sí, yo sé que es abogado y que tiene cosas secretas, privadas, que no pueden estar, tienen que estar bajo llave, pero debería estar sentado cerca de la gente. No debería estar en aquella punta lejos Total. bajo llave. Bueno, el papel del compliance officer es de una diplomacia tremenda, ¿no? Porque la autonomía y la independencia que tiene respecto de la alta dirección, pero la confianza y cercanía que tiene que generar respecto del resto de trabajadores es crucial, ¿no? Es una persona, si gestiona el catalítico, mucho más aún. Y aparte, 100%. si opera en múltiples 100%. funciones, ni hablar, ¿no? De hecho, ahí, a ver, deberíamos, para formarnos como compliance officers, deberíamos estudiar temas de comunicación estratégica, de coaching, o sea, incluso diplomacia, ¿no? Relaciones públicas, encontrar esos equilibrios, porque hablaba de los secretos antes.
de tener las cosas bajo llave. Sabe cosas que no se le pueden escapar, pero tiene que ser cercano al empleado promedio. Tiene que, o sea, es gracioso porque yo miraría, cuando hay oficinas, ¿no? Acá en Buenos Aires estamos en cuarentena todavía, pero miraría con quién almuerza el compliance officer. Si almuerza siempre con su equipo, si almuerza siempre con, nada, el financiero, o con un abogado, o con alguien de afuera, o solo, o si almuerza con humanos, por decirlo de alguna manera. Porque también son señales. Si el compliance officer está todo el tiempo en su sala está lejos del pasillo central, la puerta está cerrada, la persiana americana está cerrada, cierra con llave al salir, eh, trabaja mucho, entonces llega temprano y se va tarde, nadie se lo cruza al llegar o al irse. Y además de todo, almuerza con su equipo y no habla con nadie más, es la policía. Es el malo que viene a controlarnos, que nos da miedo. No, tenemos que humanizarlo, tenemos que acercarlo al promedio de la gente para matar ese mito, ¿no? Porque yo sé que son humanos, te juro que lo sé. Efectivamente, son pinceladas que tienen que tener presentes porque, como dices, hay que humanizar el área de compliance y sobre todo este crecimiento sostenible a largo plazo que tiene que producirse, ¿no? Pero sobre todo en estos momentos donde más empáticos hay que ser. Yo creo que la empatía es la habilidad más importante de este siglo en el que tenemos que ponernos en el lugar del otro y el rol del compliance officer no está ajeno a todo ello, ¿no? Eh, No, 100%, y de hecho te diría, te agrego un dato ahí. Hay compliance officers para los cuales la empatía es algo natural. Yo creo, o sea, hay humanos para los cuales es natural. Hay algunos a los que nos cuesta. Eh, Cuanto más te cuesta algo así, más valor tiene para tu crecimiento. Si te es fácil, está bien, anda a hacer el curso de teatro para ser más empático, está buenísimo, pero ya hiciste 500 cursos de teatro, no te cambia nada uno más. Pero si nunca en tu vida, si sos el introvertido, el que nunca dio una charla, el que nunca hizo nada para empatizar con los demás, que nunca se esforzó en eso, un pequeño cambio goes a long way, genera un impacto enorme. Entonces, está buenísimo eso, sí, es algo en donde invertir tiempo. Leo, estás por sacar un nuevo libro, casi 50.000 palabras al mejor estilo Piccioli. Dime por favor en 3 palabras qué es lo mejor del libro para atrapar a este lector para que lo adquiera. Es decir, vamos a invitar a todos los suscriptores de Comunidades Sin Fronteras a que se sumen a este nuevo libro que ha sacado Leo y que estoy segura que mejora con los años, ¿no? Como el vino. 3 palabras, qué desafío. Bueno, optimista, plan, divertido. Ahí tenés, optimista, plan y divertido. Es un libro basado en muchas cosas que ya publiqué, pero que básicamente lo sentí crecer adentro mío desde hace 2 años. Se iba a llamar El siglo en que nos volvimos humanos, y venía hace 2 años trabajando con ese nombre, y hace 5 meses pasaron cosas y me di cuenta de que es el año en que nos volvimos humanos. Y estoy lanzándolo ahora, bueno, cuando salga publicado este podcast voy a estar en preventa seguramente, y voy a hacer otra locura, que a mí me encanta probar esas locuras, justo en una empresa donde la nombramos hace poquito. Voy a venderlo primero solamente en Amazon Kindle, en ebook dentro de Amazon, y mucha gente me va a decir, Leo, eso está mal, estás dejando afuera tal, a tal. Sí, sí, porque para mí poner foco en las cosas es clave, solamente en Amazon. Y si sale bien, expandiré y podré eventualmente venderlo en otras plataformas, en papel y esas otras cosas. Tal vez en audio, como soy solo, pero en principio quiero salir como con un bisturí bien preciso en Amazon Kindle, y siempre con el objetivo de dar valor, ¿no? Uno no se llena de dinero con la venta de libros, pero creo que está buenísimo el libro. La verdad me llena de orgullo este libro, así que estoy contento.
Bueno, creo que son las tres palabras que todo el mundo va a buscar durante todo este año, porque luego de la experiencia que hemos tenido en modo COVID, que ha afectado a todo el planeta, tener un plan, ser optimista y a la vez divertirse puede ser un lindo desafío, ¿no? Me gustó, me parece que lo voy a tomar para comentarlo varias veces, esas tres palabras. Pero Sí, sí, está bueno y yo también buscaría eso. Así que yo compro mi libro, sin duda. la verdad que el rol del compliance officer en estos momentos es crucial, ¿no? Siempre que se habla de compliance officer y la situación en la que desarrolla su labor, generalmente en situaciones, bueno, básicamente no es la misma situación en el 1 de enero que el 1 de julio y no sabemos qué pasará el 31 de diciembre, ¿no? Pero todo lo que es reevaluación de riesgos, cláusulas contractuales, pólizas de seguros, bueno, ni hablar casos de corrupción, riesgos de ciberseguridad, que ya hemos visto que ni Zoom se ha visto exenta de todo ello, ¿no? Pero en este sentido, Claro. clave el rol de liderazgo. Para eso, para nosotros era muy importante contar con tu visión, no solamente tu visión en temas de liderazgo, en tu visión incluso académica, sino también en todo lo relativo al aspecto corporativo, ¿no? Porque si bien hablamos de liderazgo corporativo desde el punto de vista de directivos, son los directivos los que dirigen organizaciones. Y aquí es crucial el rol que está jugando la alta dirección en temas de compliance, ¿no? Sin duda, si me permitís algo importante como para cerrar, lo comparto. Eh, Vivimos en tiempos de incertidumbre y algo que aprendí ya hace tiempo y lo reforcé ahora en estos momentos, es que el futuro es terriblemente difícil de predecir en el corto plazo, pero en el largo plazo es mucho más fácil. Y es uno de los motivos por los cuales estoy todo el tiempo llevando las conversaciones a alejémonos del corto plazo, miremos el largo plazo. Lo que pasó hace 100 años, lo que va a pasar en 100 años, no sé si en 100, pero tal vez en 10 o en 20, es mucho más fácil de predecir de lo que va a pasar mañana. Y de hecho, lo sabemos con los meteorólogos. El clima de mañana le van a pifiar seguro, pero que el planeta se está recalentando y hay que hacer algo al respecto, no hay dudas. Entonces, eh, enfoquémonos en el largo plazo, metamos el largo plazo con una cuña en nuestras conversaciones, en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Quitemos esas cosas del corto plazo que nos distraen y eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer felices, nos va a hacer súper, súper bien. Mm. Sí, totalmente. Son momentos de cambios, momentos de regeneración, momentos de reciclado profesional, pero sobre todo de una nueva manera de ver las cosas. Vivíamos de un ritmo súper acelerado. COVID vino a darnos una cachetada, a sentarnos y a decir, bueno, replantéate si realmente estás haciendo lo que te gusta, si vamos en la línea correcta y si estamos dando prioridad a lo realmente importante, ¿no? Y la última Totalmente. pregunta que me encantaría hacerte es en relación a nuestra comunidad, ¿no? Todos los suscriptores de Compliance Sin Fronteras, nosotros aspiramos al liderazgo en todo lo que es el ámbito de compliance. Es el primer libro al que se accede a través de una comunidad digital. ¿Desde qué punto nuestra comunidad, toda la comunidad de Compliance Officer en Iberoamérica, puede poner en práctica todos estos principios cuando los diferentes autores compartimos conocimientos entre nosotros e impulsamos el cumplimiento normativo en las compañías a las cuales asesoramos, ¿no? Creo que, a ver, está esta frase que repito siempre de Michelangelo Bonarotti, que a sus 80 y pico de años, era raro llegar a esa edad, en la Edad Media, en el Renacimiento, y el tipo dijo, ancora imparo, todavía aprendo. Entonces creo que eso de alguna manera revalida la iniciativa que, que- que tienen con Compliance Sin Fronteras, con la idea de que Compliance no es un libro que se escribió y que hay que estudiar en la universidad y que después se aplica. Compliance, no sé si es muy ambicioso decir es un estilo de vida, ¿no? Pero sí es una actitud, es algo que se va nutriendo con el tiempo, que va mejorando, que se va puliendo. Es algo en donde, como dije antes, no podemos perder nunca la humildad, no podemos nunca asumir que tenemos toda la verdad porque va a haber otra verdad y porque, bueno, mirá, a ver, si hay algo que toda esta cuarentena, esta pandemia nos tiene que dejar, es el, la convicción de que no tenemos la menor idea de lo que puede pasar mañana. Entonces, sí, sí, o sea, eso que creemos que sabemos,
yo pienso en toda la gente que nos escucha y que trabaja en corporaciones que hicieron presupuestos para el 2020 y que se mataron tal vez en octubre discutiendo, no, el presupuesto, 10% más, 3% menos, pero los salarios, pero tal cosa, las inversiones, CAPEX, OPEX, no sé qué. y, y pues todo el divino botón. O sea, no sirvió para nada esa discusión, de repente les cayó un bichito, no es un bicho, pero un virus pequeñísimo y que de repente tenemos que cambiar todo. Bueno, el mundo es así, la vida es así, vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo y para eso tenemos que ser humildes y curiosos todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en una función nueva, en algo que se está creando en el colectivo de empresas global, como es compliance, es maravillosa la oportunidad de no solamente de aprender de otros, sino de impactar en nuestras compañías, de impactar en otros, de testear ideas y de probar cosas. Y como decíamos antes, que una empresa tan grande como Amazon diga, yo cada día voy a correr riesgos más grandes. ¡Wow! Pongámoslo sobre la mesa y discutámoslo. ¿Está bien o está mal? Y no está bien ni está mal, aprendamos de la discusión. Ese para mí es la riqueza de la iniciativa. Aprendamos de la discusión. Hay opinión, está bueno. Totalmente. Bueno, tenemos mucho para pensar. Estoy segura que este podcast van a escucharlo más de una vez. Hay muchísimas notas para tomar, para reflexionar, para analizar. Y desde ya agradecerte, Leo, en nombre de todo el equipo y en nombre de todos los suscriptores seguramente también, la conexión, el tiempo, la dedicación, tus palabras, el análisis. La verdad que hacía mucho tiempo te quería conocer y no puedo más que confirmar que es un placer leerte y también escucharte. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, un abrazo grande y saludos a toda la audiencia. Y sigan haciendo del mundo un mundo mejor, que en eso estamos, ¿no? Totalmente. Ese es el camino. Leo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.